Bien, y ahora vamos con el siguiente ejemplo, este que he enumerado como 1, es una función racional. Vamos a ver cómo seguimos este guión, que voy a modificar ahora sobre la marcha. Ya os explico. Vamos a ver, lo tengo preparado para ir más ágil. La función de la que tengo que hacer este estudio completo, más o menos completo, casi completo, es una función racional x cuadrado partido de x menos 2. Entonces, vamos allá. Empezamos por el dominio. Se trata de una función racional. Estas funciones racionales, ya sabéis que hemos de tener cuidado de los puntos que anulan el denominador. Esos puntos no son del dominio, por eso lo primero que hago para esto del dominio es igualar a 0 el denominador. X menos 2 igual a 0 en x igual a 2, por lo tanto el dominio es todo R excepto ese punto que anula el denominador. Todo R excepto 2. En 2 tendré una asíntota vertical. Lo veremos después. Siguiente apartado a estudiar son los puntos de corte con los ejes. Igual que siempre, corte con el eje X doy valor y igual a 0. Esto supone resolver la ecuación de igualar a 0 la función. Y en este caso se trata de una función racional igualada a 0, me quedo con el numerador igual a 0, x cuadrado igual a 0, es decir, x vale 0. El único punto de corte con el eje x lo encontramos para x igual a 0, de segunda coordenada 0. Ok. Y el corte con el eje y lo calculo dando valor a x igual a 0, sustituyo en la función 0 partido de menos 2, 0, por lo tanto vuelve a aparecer el 0, lógicamente, es el único punto de corte con los ejes. Bien, en este guión, el punto 3 os ponía monotonía. Para las funciones racionales vamos a estudiar lo mismo que hacíamos cuando estudiábamos estas funciones para hacer un esbozo de ellas. Asíntotas. Entonces modificamos el guión. Este guión es el que vamos a seguir para las funciones polinómicas y ahora para las funciones racionales vamos a seguir este otro guión un poco modificado. Os lo pongo en el documento que os envío. Asíntotas, asíntota vertical en x igual a 2, en el punto que no es del dominio, y ahí estudiamos los límites laterales para ver esa asíntota hacia dónde va, si hacia arriba, hacia abajo, hacia más infinito o hacia menos infinito. Límite cuando x tiende a menos 2 de la función, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, sustituimos en 1,9, estudiamos los signos y esto se va a menos infinito. Y lo mismo, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, pensamos en 2,1, al sustituir en la función, más, entre más infinito. Con lo cual, la función esta, a la hora de representarla, pues hemos de tener en cuenta que en 2 tenemos una asíntota vertical, por la izquierda se va a menos infinito, tendrá este aspecto, y por la derecha de 2 se dispara hacia más infinito. Bien, reservamos esto, que nos servirá de ayuda para el trazado de la gráfica después. Y la asíntota oblicua, ya sabéis, es una recta y como todas las rectas, tiene por ecuación igual a mx más n. Se trata de determinar el valor de la pendiente y de la ordenada en el origen. Calculamos primero la pendiente, la m, haciendo el límite de la función dividido entre x. Esto es la función racional a la que esa división entre x se reduce a multiplicar por x al denominador. Hacemos ese límite, nos queda una expresión algebraica x cuadrado partido de x cuadrado. Estos límites en el infinito, nos quedamos con los términos de mayor grado, los coeficientes 1 entre 1, 1. Y la n, la ordenada en el origen, se calcula haciendo el límite, cuando x tiende a infinito, de la función menos m por x, de la m recién calculada. Haciendo las operaciones, la función que tengo, menos 1x, menos x, hago esta expresión algebraica, la reduzco, x cuadrado con x cuadrado se va y me queda 2x partido de x menos 2. Este límite en el infinito es igual a 2. Por lo tanto, la asíntota oblicua es x más 2.
Eso significa que, bueno, habrá que trazar esta recta a la hora de hacer la representación. Podéis hacer una tablita de valores. Si no os atrevéis a hacerla de memoria, en el 0 vale 2, en el menos 2 vale 0. Así que la gráfica de esta función tendrá este aspecto por ahí. Con lo cual, de lo que recogemos de las dos asíntotas, voy a esta indicación de que se va hacia más infinito lo voy a hacer más arriba y bueno, ya veis la forma que va a tener. Esta es la asíntota oblicua, viene por aquí, así que la expresión de la función me lleva a pensar ya la forma. De todas formas, para hacer un trazado más preciso, vamos con el siguiente apartado, que es el de la monotonía y los extremos. Para ello, ya sabéis, primera derivada. Como es una función racional, esto bueno, nos obliga a aplicar la regla del cociente. Lo recuerdo, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada de lo de abajo, que se queda en 1, ya no lo escribo. Partido del denominador al cuadrado. Opero para reducir y lo que me queda es esta expresión. Bien, pues ahora lo que toca, ya sabéis, es ver dónde la derivada vale 0. Para eso, igual a 0, resuelvo esta ecuación. Resolver esta ecuación racional significa quedarnos con el numerador, igualarlo a 0. Esto, si queréis, lo pasáis a multiplicar al 0, con lo cual desaparece x cuadrado menos 4x igual a 0, saco factor común a x. Las soluciones son 0 y 4. Muy bien, pues ahora, muy atentos, porque hay una variación respecto de los ejercicios anteriores. Vamos a ver, ahora lo que toca, ya sabéis, es marcar en la recta, en el dominio, los puntos que han sido solución de la derivada, que son 0 y 4. Pero es que además, en esta función racional, vimos al principio que el 2 no era del dominio. Bueno, pues entonces ese 2 lo debemos de tener en cuenta a la hora de estudiar los signos de la derivada. ¿Sí? El 2 no es solución de la derivada, pero por no pertenecer al dominio debemos tenerlo en cuenta. Debemos tenerlo en cuenta porque puede cambiar la monotonía de un lado a otro de ese punto. ¿Ok? Esto es importante. Tener en cuenta los puntos que no sean del dominio, además de las soluciones de la primera derivada. Ok, pues ahora lo que toca es sustituir en la derivada que tenemos aquí. La vuelvo a copiar, el valor de la expresión de la derivada. Y sustituimos valores intermedios de los intervalos que me quedan. Empezamos por aquí, por ejemplo. Empezamos por el 1, sustituyendo en el 1 en la derivada. Esto es 1 menos 4 menos 3 partido de... Fijaos, cuando tenemos en el denominador algo elevado al cuadrado, ya no merece la pena sustituir, porque el valor que quede en el paréntesis al elevarlo al cuadrado va a ser siempre positivo. Entonces, si queréis lo hacéis con la calculadora. En el 1, al sustituir aquí, 1 menos 4, ya me lleva a pensar que el signo va a ser negativo. Negativo en el 1 y en todo el intervalo. En el 3, pensamos en el 3. 3 al cuadrado menos 4 por 3. Esto es 9 menos 12. Va a ser negativo. Partido de algo en positivo. Menos entre más, menos. Bien, seguimos a la derecha del 4. Pensamos en el 5. 25 menos 20 va a ser positivo, como en todos los puntos entonces. Y aquí por la izquierda del 0 pensamos en el menos 1. Ojo con los signos. Menos 1 al cuadrado es 1, positivo. Menos 4 por menos 1, más 4. Esto va a quedar positivo. Así que la función sube, baja, vuelve a bajar. Esto es importante, ¿eh? Y a la derecha del 4 sube. En consecuencia, el resumen que deberíamos hacer, f es creciente
en el intervalo menos infinito 0, unión 4 infinito, f es decreciente en 0,2 abierto, unión 2, 4. Fijaos que el 2 podría, alguien pueda estar pensando, bueno, ¿y por qué no pone de 0 a 4? Baja, sigue bajando de 0 a 4. Bueno, hay que tener en cuenta que el 2 no es del dominio, por lo tanto el 2 no lo puedo incluir en el intervalo donde la función crece. Es un pequeño matiz, pero es fundamental luego para hacer la gráfica bien. Y por último, con esto que acabamos de ver, máximo. Tenemos aquí un máximo, pasa de subir a bajar, y en el 4 tenemos un mínimo. Bueno, pues eso lo indicamos. Máximo para x igual a 0, donde la función sustituyo en el 0 y vale, sustituir en el 0, vale 0, con lo cual tenemos un máximo en el 0, 0, y un mínimo para x igual a 4, calculo la segunda coordenada sustituyendo en la función que me dan, esto es 16 entre 2, que va a dar 8, con lo cual mínimo en el punto 4, 8. Ok, esto lo destaco porque es muy importante para la gráfica que vamos a hacer ya a continuación. Mirad, igual que incluí como apartado que no os puse en el enunciado general, en este primer enunciado general, no incluí las asíntotas, se me pasó. Para estas funciones racionales, de momento, salvo que nos lo exijan expresamente, no vamos a hacer la curvatura. La razón es que, claro, sería la derivada de la derivada y como hay que aplicar la regla del cociente se complica mucho, no merece la pena. Entonces vamos a quedarnos con esto. Lo que quería era que viéramos un ejemplo de cómo calcular máximos y mínimos en estas funciones racionales. Acabamos de verlo. Lo más importante es tener en cuenta que el 2 no forma parte del dominio y por lo tanto puede ser una frontera entre donde cambia la monotonía. Y vamos a hacer la gráfica con la información que tenemos. Trazo los ejes de coordenadas. A la hora de graduar los ejes, es importante que echéis un ojo a los puntos que tenéis que representar. El punto con los números más altos lo he encontrado al final en el mínimo, paradójicamente, es 4, 8, con lo cual voy a tener que subir hasta el 8. 5, 6, 7, 8, eso es importante que lo tengáis en cuenta para que no se desproporcione y se os salga del folio la gráfica. Bien, el punto 4, 8 voy a empezar marcándolo ya que he empezado comentando. Ese es un mínimo. Fijaos que la gráfica, claro, a la derecha del 4 habíamos visto que bajaba y luego subía. Bueno, pues esto hay que darle forma después. Esto es como un puzzle, vamos poniendo las piezas de las que estamos seguros y luego el resto, que será el trazado de la gráfica, con intuición y sentido, tenemos que terminarlo. Tenemos el 4, 8, tenemos el 0, 0, que es un máximo, eso significa, perdón, el 0, 0 viene subiendo, bajando. ¿Más puntos a tener en cuenta? Pues poco más, porque el 0, 0 era el único punto de corte de los dos ejes y las asíntotas, que son fundamentales en este tipo de funciones. Las asíntotas, que son, por una parte, la vertical por 2, y la recta oblicua y igual a x más 2. Ok, pues, bueno, y otro dato fundamental son el resultado de los límites laterales. Por la izquierda habíamos dicho que la gráfica descendía hacia menos infinito y por la derecha se disparaba hacia infinito. Bueno, pues poco más. Asíntota oblicua tiene que pasar por aquí. Aquí hay poco recorrido, así que tiene que hacer esto. Y por aquí no podemos pasar más arriba porque hemos quedado que es el máximo. De aquí viene bajando, bajando hacia la asíntota. Ok.
Aquí darle curvatura, redondead los puntos máximos y mínimos, nunca, no exactamente, pero lo normal es que no pinchen los máximos y los mínimos, así que redondead esos puntos. Y por aquí lo mismo, la gráfica viene de arriba y aquí redondeo justo para hacer que ese punto 4,8 sea mínimo y recupera hacia arriba, hacia la asíntota sin cruzarla. Y esta es la gráfica, chicos.